Esta es la grabación número 3 de la serie Tiempos de Refrigerio. El tema, el sellamiento, parte 2. Adelante, Pastor Diego Zapata. Hermanos, les invito para conseguir en la Biblia el capítulo 2 del libro de Apocalipsis. Antes de orar vamos a leer un versículo de este capítulo 2 y un versículo del capítulo 3. Entonces tengamos esto como punto de partida en esta mañana y tengámoslo como lectura bíblica, por supuesto. 2:5 de Apocalipsis. Recuerda, por tanto, está hablando al ángel de la iglesia en Éfeso. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti. Quiero llamarles la atención a la declaración que a continuación está rendida en el versículo: y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Una declaración bastante fuerte, hermanos, bastante fuerte. Fuerte es la declaración esta. Es como una advertencia, ¿no? Y si comparamos esa con la que quedó escrita para la iglesia de Laodicea, porque fíjense ustedes que lo que acabo de leer fue para la iglesia de Éfeso. Sin embargo, esa advertencia se puede deslizar para los miembros de la iglesia a través de todos los tiempos, es decir, puede ser una advertencia para nosotros, ¿no? Que el Señor nos esté haciendo en esta mañana. En el día de ayer, es decir, en la primera parte del sellamiento, nosotros consideramos quiénes han de ser sellados. Hoy vamos a considerar el otro punto, la otra cara de la moneda. Entonces, por esa razón estoy tomando estos versículos. Sin embargo, quiero que los mismos no nos vayan a espantar, no nos generen desde ya un traumatismo que de pronto nos haga bloquear mentalmente, sino que tengamos la mente abierta y una actitud adecuada para poder escuchar entonces de pronto un reproche del Señor a nosotros, una advertencia, un llamado, una invitación. En fin, hermanos, démosle un lugar al Espíritu Santo para que nos hable en esta hora. Y pues no pretendamos pues que realmente estamos en una situación que nos amerita o delante de Dios o nos califica para recibir su Espíritu. Sería mejor que siguiéramos buscando en el fondo del corazón qué cosas nos pueden estar impidiendo el que este evento sea una realidad en nuestra vida. Entonces en el capítulo 3, versículo 16, hermanos. 3:16 de Apocalipsis. Dice así: pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Quitar o remover el candelero de su lugar, de Apocalipsis 2. Ser vomitado de la boca, de Apocalipsis 3. Parecieran ser expresiones análogas que realmente apuntan a la misma situación. ¿Quién puede, hermanos, quién puede soportar la idea de ser pasado por alto? Escribió Elena White. ¿Quién puede soportar la idea de ser pasado por alto? Voy a invitar a los presentes para que hagamos una oración y vamos a desarrollar este tema en la mañana de hoy. Oremos, hermanos. Amoroso Señor y Padre nuestro, nos complace de una manera muy especial el hecho de que todavía el sol brilla. Esto nos habla, nos dice tantas cosas acerca de tu incansable cuidado por nosotros. Esto nos dice que tenemos un Dios amante, comprometido, que quiere nuestra felicidad, que está preocupado por nosotros,
que quiere hacer una obra muy especial en nuestro corazón y desde allí en favor de otros. Te agradecemos por esto, Señor, te agradecemos por el nuevo día y te pedimos en esta hora que tu Santo Espíritu nos hable, que el alma se disponga para escuchar tu voz. Y si hay de pronto algunas palabras, consejos, recomendaciones, en fin, que broten de la Biblia y de estos escritos inspirados que de alguna manera nos confronten y que de alguna manera reflejen las fisuras morales que hay en nuestra vida, te suplico que nos ayudes a ser sinceros y honrados con nosotros mismos y nos permitas entonces la hermosa experiencia de postrarnos arrepentidos y doloridos de corazón en el alma, con tal, oh Señor, de que podamos disfrutar del cumplimiento de tu promesa que dice que vienen tiempos de refrigerio, de la presencia del Señor para el pueblo que te ama y guarda sus mandamientos. Señor, quédate con nosotros y habla tú, que hable el Espíritu a través del hombre, pero que se oiga la voz de Dios y ese susurro suave a nuestra conciencia nos invite a postrarnos de hinojos delante de ti, a levantar la cruz, a ensalzar tu santo nombre y a darte a conocer, oh Señor, desde el interior mismo de nuestra vida. Son deseos, necesidades y súplicas que elevamos en esta hora y agradecemos la respuesta a ella en el nombre bendito de Cristo Jesús, nuestro amante Salvador. Amén. Apreciados hermanos, vamos a comenzar con este tema, sellamiento, parte 2. En primer lugar, la Escritura abunda en recursos literarios. Repito, la Escritura abunda en recursos literarios y en figuras de lenguaje que tratan de decirle al estudioso de la palabra y aquel que busca hacer la voluntad de Dios el peligro de la destitución espiritual. Yo he querido tratar de recoger algunas de ellas, pero realmente no alcanzaríamos a mencionarlas todas en el tiempo que tenemos. Lo único que he captado como conclusión es el esfuerzo que hace el Señor, la manera como presenta sus llamados en forma insistente, todos los recursos que utiliza para que nosotros comprendamos que estar destituidos espiritualmente representa un terrible riesgo para el profeso pueblo de hoy, para nosotros que invocamos el nombre de Cristo, para los que de alguna manera nos hemos hecho adherentes a este credo y hemos abrazado esta verdad, pero que debiéramos tener hoy la seguridad de que los vacíos interiores de nuestra vida están siendo llenados por su divina presencia, por la palabra de Dios, y que hemos llegado a este momento de nuestra historia y de nuestra experiencia a decir de todo corazón, sin fingimiento, sin emoción, sin ninguna cosa que realmente diste de que esto sea una realidad, pero que podemos decir del alma, de forma espontánea, hermanos, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, ya es natural en mí hacer tu voluntad, oh Señor, me agrada hacerlo, me complace, no vivo yo, vive el Señor. La vida que vivo en la carne es una vida que se vive por medio de la fe y las obras, porque fe y obras articuladas íntimamente y de la mano se expresan para decirle al mundo y decirle al cielo que es un placer hacer la voluntad de Dios, que en la ley de Dios está mi delicia y en ella pienso y medito día y noche. De manera que cuando viene repentinamente la provocación, yo no sé responder, sino de otra manera, que el hacer tu voluntad, Dios mío, me agrada,
Es tu voluntad la que se enseñorea de mi vida, no es la mía. No son mis emociones, no son mis sentimientos, no son mis razones, no son mis argumentos, no es lo mío, hermanos, lo que me dicta a obrar de cierta manera, lo que presento como respuesta, lo que propongo, no es eso. Poco a poco, paulatinamente, en este desarrollo del carácter y en este crecimiento espiritual, he ido encontrando la fuerza y el aval del cielo para morir a mi naturaleza y dejar que se imponga la naturaleza divina y muestre realmente de forma concluyente que estoy siendo participado. Hermanos, no estar en esa experiencia hoy denota un vacío espiritual y una destitución de la cual el Padre Celestial quiere a nosotros sacarnos hoy mismo de esa situación. Por esa razón utiliza tantos recursos literarios, repito, dentro de la Escritura para señalarnos a nosotros la pérdida irreparable que puede representarnos el mantenernos en un triste engaño religioso. Jesús dijo, mirad que nadie os engañe. El apóstol Pablo dijo, probaos a vosotros mismos si estáis en la fe. El salmista escribió, pruébame, oh Señor, examíname, mírame muy adentro y revela todo eso, haz que salga y ve si hay en mí camino de maldad y de perversidad y guíame en el camino eterno. Estas declaraciones iluminadas por el Espíritu, inspiradas por el Espíritu del Señor, aquel que ha sido prometido no solamente como el Consolador, sino la fuerza necesaria para la iglesia, para que el grano madure, el carácter sea armonioso y se pueda concluir esta obra y la tierra reciba la manifestación de la gloria de Dios. Ese Espíritu, hermanos, ese Espíritu en esta mañana nos quiere confrontar y hacernos mirar y decirnos que es muy peligroso nuestro estado de destitución espiritual. Por eso leímos de Apocalipsis, si te mantienes en esa condición y haces una denegación del poder del Evangelio, así tengas correctas motivaciones, tristemente la realidad que nos asistirá es, quitaré el candelero de su lugar. O por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Dios no quiere presentarnos en esta mañana un mensaje pesimista, hermanos. Dios quiere agotar recursos y lo está haciendo para presentarnos a nosotros un mensaje de esperanza. Es como si una espada nos hiere, pero entra, cortando profundamente, haciendo inicialmente, nos da la impresión, un terrible daño, un profundo dolor que no hay analgésico para mitigar, pero luego llega a la parte congestionada, esa parte tumoral, a esas células que han proliferado y crecido de una manera desmedida e incontrolada y amenazan con hacer siembras a distancia y una metástasis que va a comprometer toda la estabilidad y la salud del sistema. Entonces esa espada penetra profundamente, ese bisturí del médico divino entra cortando, haciendo daño, pareciera que no hay anestesia que pueda mitigar ni neutralizar ese dolor. Pero toma ese foco de crecimiento superlativo y saca todas esas células, las encapsula, las extrae, las saca, las elimina, las corta de raíz y luego
en una cosa muy inherente a esa espada o bisturí divina, va haciendo la suturación y aplicando el bálsamo y mitigando el dolor para decir, has quedado sano para siempre. No es un mensaje de desesperanza, no es un mensaje para desconsolar la iglesia, ni para motivarte a bajar los brazos y alejarte de la cruz. Es un incentivo y una motivación desde el corazón mío y del Padre Celestial tal vez, para que nosotros nos confrontemos, hermanos. Y en esta hora crucial y de decisiones, miremos en la luz de la palabra en qué punto se encuentra mi vida. Porque sería mejor que se me declarara todo esto ahora, y yo llegara a ese reconocimiento ahora, y no en el día del juicio, cuando en el juicio de los vivos se toque mi nombre, y entonces, hermanos, ya no haya ninguna solución, no haya ninguna posibilidad, ningún tiempo de gracia adicional, y se pronuncien aquellas palabras registradas en la antigüedad, pero que todavía dan vuelta en el corazón de los que buscan esta salvación, queriendo huir a prisa de todo ello. Mene, mene, tekel, uparsin, pesado en balanza y hallado falto. ¿Cuántos recursos, cuántas figuras de lenguaje, cuántas manifestaciones en lenguaje humano, qué condescendencia de Dios, en lenguaje humano, en palabra humana, han quedado registradas en la Escritura, y no solamente en la literatura de tipo apocalíptico, sino en toda la Escritura, para decirnos a nosotros, tengan cuidado con el engaño. Es muy peligrosa la destitución espiritual, cuidado con llenar los vacíos con cosas que no elevan realmente el alma, cuidado con estarle dando al Evangelio eterno un matiz y un tinte que no concuerda nada con el dunamis o el poder para salvarnos a nosotros del pecado y darnos un carácter semejante al de Cristo. La señora White escribió, solo los que sean semejantes a Cristo en carácter recibirán el sello de Dios. ¿Qué dice Mateo capítulo 25? Vamos a buscar uno de esos recursos literarios mediante los cuales el Espíritu del Señor quiere decirnos a nosotros una vez más que no nos conformemos con poco, hermanos, que llevemos las cosas al fondo. Mateo 25, la parábola de las 10 vírgenes. Recuerdo aquellos momentos y episodios de mi vida cuando siempre se me enseñó que esto era una representación acerca del movimiento de por allá de los años 1840 y 44, ¿no? Pero que de todas maneras hay que tratar de extrapolar o de llevar a nuestros días, y no solamente tiene una aplicación netamente histórica para ese tiempo del 40 al 44, sino que tiene que ver también con nuestros días, de tal manera que es escatológico. Entonces, dejando un poco la parte histórica atrás y ubicándonos en la parte que concierne a nosotros, en los eventos de los últimos días y en la parte escatológica y profética como la Biblia lo manifiesta, la parábola de las 10 vírgenes dice lo siguiente: el reino de los cielos, verso 1, será semejante a 10 vírgenes, las cuales tomaron sus lámparas y salieron a recibir al esposo. Hay muchos detalles ahora pues que no puedo entrar a discutir, hermanos. Quiero simplemente señalar lo que me sirve para este tema. Lo demás lo dejo para que ustedes lo investiguen y sigan estudiando. Versículo 2. 5 de ellas prudentes y 5 insensatas. Ahora noten bien, quiero referirme a las insensatas, las que estaban destituidas, porque repito, es otro recurso literario que a manera de parábola el Señor presentó para señalarnos a nosotros, reitero, el peligro de la destitución espiritual. Entonces,
los destituidos espiritualmente, los fatuos o insensatos, como se presentan en esta parábola, tienen algunas características que no les permitirán recibir el sello de Dios, recibir el Espíritu Santo en la sazón tardía, participar del tiempo de refrigerio, desarrollar el carácter como el de Cristo, salir airosos de la marca de la bestia y de su imagen, y ver al Señor en su hermosura y en su gloria. ¿Les parece poco eso? De manera que mantenerse uno en el grupo de los insensatos, que aquí se describe de la siguiente manera, versículo 3, los insensatos o las insensatas tomaron sus lámparas, pero no tomaron consigo aceite. Y el aceite es emblema o representación del Espíritu Santo. Recordemos eso. Un poquitito más abajo dice que las lámparas ardieron, es verdad, pero se les acabó. En otras palabras, aunque habían hecho una provisión, era una provisión verdaderamente irrisoria, escasa, mínima, exigua, que no les alcanzó para soportar la dilación y la demora, para poder pasar airosas por ese momento. Y cuando vino la crisis y se presentó, las lámparas se apagaron y sus vasijas, recipientes adicionales, estaban destituidos, carentes, vacíos, no había aceite. Por eso dice, las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. No tenían el aceite del Espíritu. Y mire llegar a este estadio de nuestra experiencia y a esta condición, lo que representa según esta parábola. Versículo 5. El esposo tardó, y todas cabecearon y durmieron. Yo quiero hacerte una pregunta, hermano. Si en una noche, inquieto por tu situación espiritual, te postras antes de dormir y le dices al Señor, Señor, ¿por qué mi condición espiritual no va a más? ¿Por qué sigo siendo esclavo de las mismas emociones, de los mismos problemas, de esas cosas turbulentas que solamente tú y yo conocemos? ¿Por qué aun cuando tengo en apariencia una vida intachable y rectilínea, hay cosas que en mi corazón no están bien y tú las conoces? ¿Cuándo encontraré la libertad de todo eso? ¿Por qué veo que otros hombres parecieran enchufados con el cielo y le presentan a las congregaciones mensajes y verdad como para este tiempo que invitan a salir del sueño espiritual a la congregación y los confrontan? Y pareciera que mueven a la acción al pueblo y a las masas a buscar con diligencia su salvación. ¿Qué es lo que pasa conmigo, Señor? ¿Qué es lo que pasa? ¿Y qué pensarías y sentirías tú si por allá a la madrugada de repente te despiertas? Esas ideas siguen gestando inquietudes en tu cabeza y de repente, de manera diáfana y muy clara, sientes una impresión en el silencio cuando toda otra voz calla. Paréntesis, por eso es que es tan necesario buscar a Dios en ese momento, hermano. No hacerlo puede representar también un elemento de esta destitución y de esta pérdida. Puede ser lo que explica por qué no vamos a más. Cierro el paréntesis y continúo la idea. Entonces, en medio de ese silencio, cuando te iluminas apenas con lo necesario para poder estudiar la Escritura y escuchar la voz de Dios, en medio de ese silencio,
cuando nada interfiere que Dios haga sus pronunciamientos y declare sus razones, viene una voz clara, nítida, como a tu conciencia, que te dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. ¿Qué sentirías, hermano? ¿Sabe qué sentiría yo? Que estoy siendo desnudado como le pasó a Nicodemo. Tendría que concluir casi que mi vida está en bancarrota espiritual. Que la voz me habló y que aunque yo he sido un pretencioso espiritualmente hablando, estoy tan destituido de esa gracia especial del Señor en este tiempo que me va a impedir ser contado entre los 144,000. Eso me generaría un choque. Pero hermano, yo preferiría que el cielo me dijese eso a mí ahora. La iglesia duerme, hermanos. Dormimos el sueño de la muerte espiritual. Nuestros ojos están abiertos, pero nuestros ojos espirituales han perdido su condición de alerta y no entienden que estamos en terreno emboscado, que nos aproximamos al fin de la historia terrena y que todos los estallidos caprichosos de la naturaleza, como parecieran ser según Elena White, todo lo que sucede con las crisis económicas, con la inmoralidad del ser y con todo lo que realmente nos confronta y que ven nuestros ojos, nos indican que deberíamos estar en tal experiencia espiritual, en tal comunión con el Espíritu, en tal, hermanos, espontaneidad al obedecer y al hacerlo de Dios, que realmente nos muestre a nosotros que estamos despiertos, pero la iglesia duerme y no entiende que es un barco que se encuentra en alta mar, a la deriva, sin timonel, sin carta, ha cortado el cable que lo une a la roca y se desliza, peligro inminente. Hermanos, si queremos participar del tiempo de refrigerio, del sellamiento especial y escatológico para esta hora, no basta con guardar el sábado. Necesitamos tener la vasija llena del aceite y la lámpara ardiendo, y en este tiempo de dilación, de espera y de tardanza, teórica o real, tener tal fe capaz de soportar el cansancio, el hambre y la demora, pero no estar siendo representado por estas vírgenes que mientras tardó el esposo, cabecearon y durmieron. Tiene un significado muy especial este cabeceo. Tiene un significado muy profundo que ante la tardanza del esposo, la iglesia duerma. Por favor, hermanos, estudiemos de estos recursos literarios y figuras de lenguaje, repito. Miremos el clamor de Dios para decirnos: despierten, despierten, prepárense. Viene una crisis sin precedente, viene una crisis, el diablo está emboscado. Afiáncense en la mano de Dios. Establezcanse de manera inamovible ya en su voluntad y en su palabra. No se conformen con guardar el sábado y jugar a la iglesita. Levántense de los muertos para que los ilumine el Señor. Lo dice el Señor, no yo, porque no tengo la autoridad para decirle esto a la iglesia que me oye hoy. Lo dice el Señor.
Abandonen su insensatez. Abandonen su tibieza. No vivan para sí. No sean necios. No sean fatuos. No sean pretenciosos. Reconozcan sus carencias y sus vacíos. Y pongan sus vasijas boca arriba y limpias, para que la lluvia tardía y el descenso del Espíritu Santo pueda colmarlos a ustedes. Mis apreciados hermanos, Mateo capítulo 25 dice que cuando vino un clamor en el versículo 6, todas las vírgenes despertaron. Y en el versículo 8 retoma la idea de las insensatas, para que vean ustedes elementos que se repiten, elementos recurrentes para señalarnos el peligro de mantenernos en esa condición. Perdónenme que sea reiterativo, pero repite, repite, repite. Hay un principio en la repetición. Y aquí dice, dentro de esa dinámica recurrente de repetir, las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Creyeron que su destitución sería suplida con la fortaleza, la virtud y el poder de los que estaban a su lado, y no podía ser, porque esto es personal. No podemos ir a hombre alguno a pedirle que solucione nuestros problemas morales y espirituales. Yo no estoy en contra de la consejería, hermanos, y de utilizar a recursos humanos que nos ayuden, de pronto nos den un consejo a tiempo. La Biblia soporta y presenta eso. Pero qué hermoso es aprender a derivar nuestras conclusiones de Dios, de esa conexión viviente con Él. Que siempre podamos escuchar y ser un patrimonio de nuestra experiencia, esa vocecita a nuestra espalda que nos dice, este es el camino, andad en él, porque no hay recurso humano que pueda suplir nuestras deficiencias, hermanos. No hay recurso humano que pueda contestar a esta inquietud o necesidad tuya y mía hoy. No hay recurso humano capaz de despertarnos del sueño. Tiene que venir el Espíritu Santo, hermanos. Como los truenos del Sinaí, necesitamos hoy que nuestros nervios, nuestras neuronas paralizadas, reciban ese influjo y esa descarga y despertar y ver que estamos negociando una salvación tan grande. Mientras nos mantengamos en este estado de sueño, de sopor, de tibieza, de destitución, de necedad, de fatuidad, de insensatez, dice el Señor, no yo. Pero las insensatas van a los otros y les preguntan a ellos y les consultan y les piden consejos. ¿Será que me puedo separar? ¿Será que me puedo divorciar? ¿Será que mando los hijos a la escuela? ¿Será que me voy al campo? ¿No ven que el tiempo se avecina, hermanos? Y ya es el Espíritu de Dios que a manera de experiencia personal e íntima nos susurre a nosotros estos misterios. Pero cual insensatos de esta parábola, vamos a los demás a decirles, danos el consejo y el aceite, porque mi lamparita está en condición precaria. Tiene averías en su estructura y el aceite se escapa. Y no nos damos cuenta que es que por nuestra indolencia, nuestra pasividad, nuestro conformismo, nuestro capricho y nuestro pecado y egoísmo, no hemos querido buscar con afán, con ardor, hasta la sangre, que nuestra vasija sea llena del aceite del Espíritu Santo. Saltamos al versículo 10. Tuvieron que irse a comprar. Olvidaron cuál era el referente, como tal vez tú y yo lo perdemos de vista. Llegó el esposo. Las preparadas entraron con él. Y cual Noé,
en tiempo de diluvio, se cerró la puerta. Vinieron los antediluvianos y quisieron forzar y no pudieron. Noé, ábrenos. Noé, por favor, ábrenos. Pero manos angelicales habían bajado la puerta. Jesús está por abandonar el lugar santísimo. Qué peligro es ser pasado por alto, hermanos, en este tiempo de sellamiento. Qué peligro es que una emoción o sentimiento nos estén separando de la bendición de aprobación de Dios y de este influjo de gracia y de refrigerio que Dios ha prometido a los suyos. Allá los 9,000 millones de habitantes, si el conteo es válido, en tiempos del diluvio trataron de forzar la puerta y no pudieron. Experimentaron, cual figura del lenguaje que quiero ahora recordar, que allí afuera es el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos los escogidos. Aquí también se cierra la puerta. Y viene el insensato, el que pensó que el otro era la solución a su problema, a su destitución y a su vacío, el que pensó llenar los mismos con las cosas de este mundo y con los modelos y estereotipos caducos de esta vida y que no le creyó a Dios, ni trabó un compañerismo con él, parecido al hijo mayor de la parábola. Otro recurso, la parábola de Lucas 15, que estuvo en casa, obedeció, se sirvió, pero no se identificaba con el sentir del Padre, no disfrutaba de su compañía, no le complacía estar a él, su obediencia era legal. Otro recurso literario. ¿Y cuál ellos, hermanos? Los insensatos o destituidos. Vienen, dice el 11, tocan la puerta y dicen, Señor, Señor, ábrenos. Y él responde, de cierto os digo que no os conozco. ¿Qué sería más duro? Que nos digan en esta hora, en esa cuarta vigilia de la noche, cuando buscamos con afán a Dios y cuando toda otra voz calla, despiértate tú que duermes. O que tengamos que llegar a ese momento y se nos diga esta palabra que se le dijo a las insensatas de la parábola, que le dieron un cumplimiento fiel por allá en el Chasco en 1844, y se volverá a cumplir ahora. Y el Señor dirá, no os conozco. Y como dice Mateo 7:23, otro recurso literario, hermanos, apartados de mí, hombres y mujeres. La palabra que utiliza 7:23 de Mateo es anomían. Y eso quiere decir pecadores, obreros de iniquidad, hacedores de maldad. Todo eso es cierto, pero quiere decir en el fondo, hombres y mujeres. Esta es la etimología para esa palabra, hermanos. Hacedores de maldad de 7:23. Hombres y mujeres que no le permitieron al Espíritu Santo hacer su obra y escribir su voluntad como se expresa en los 10 mandamientos en su mente y en su corazón. ¿Por qué no buscamos con afán, con lupa de aumento y con lente de altísima resolución, pero bajo la dirección del Espíritu? Porque si no, hermanos, se nos desangra la vida y nos apartamos de Él. Por la dirección del Espíritu, pongamos lupa de aumento y busquemos qué cosas hay que no nos están dejando experimentar la libertad. ¿Qué cosa hay que no permite que haya silencio en el corazón? ¿Qué cosas me estoy reservando que están haciendo envejecer mis huesos y poner esta tierra mía como sequedad de verano donde no cae lluvia? ¿Qué cosa hay, hermanos,
que me impide a mí que llueva sobre mi vida cuando hay otras ciudades donde ya está lloviendo? ¿Qué es lo que me impide que yo no recepcione el Espíritu? Mis apreciados hermanos, busquemos bajo la dirección del Espíritu qué cosa hay, hasta que lleguemos a la conclusión que nada me puede separar del amor de Dios. Porque el Señor ha dicho, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? Pablo dice, nada, nada, nada. Lo único que no escribe allí, que es lo que nos va a separar, es ese maldito pecado que marchita nuestra vida, hace perder la paz, el gozo y el contentamiento, y nos ha dejado anclados en este mundo de miseria y dolor por tanto tiempo. ¿Por qué será, me pregunto yo? ¿Por qué será, hermanos, que Elena White escribió esto? Escuchen bien, les remito ahora a Joyas de los Testimonios, tomo 2, capítulo El sello de Dios. Mis apreciados hermanos, en mi reloj, acá en donde me encuentro, en este meridiano, son las 9. Tengo escasos minutos para leer algunas declaraciones inspiradas de ese capítulo. Yo no sé qué hacer en este momento, si dejarlo como un planteamiento para que usted lo busque y se sumerja en eso, o tratar en estos 10 minutitos que me quedan, tal vez o 15, agotar algunas de esas líneas hasta acabarlas, o plantearnos un tercer capítulo sobre esto del sellamiento. Dejemos que en estos minutos el Espíritu nos impresione. Elevemos el corazón a Dios. Si vale la pena abrirle una cápite adicional en el día de mañana a este punto. Quería avanzar a otro dentro de esta semana de tiempo de refrigerio. Dejemos que el Señor nos susurre, pero retomemos la idea. En vista de todo esto que se dice acerca de la insensatez de los vacíos y destituidos, de los huecos y de los incompetentes que no recibirán el Espíritu de Dios ni participarán del sello divino, de su aprobación y de su carácter, ni presentarán el mensaje del tercer ángel con fuerte pregón. En ese orden de ideas y en ese contexto, hermanos, y me apachurra el ánimo tener que reconocerlo y tener que leerlo así. Elena White escribió en ese capítulo de Joyas de los Testimonios, escuchen bien, digo silencio y postrarse de hinojos ante Dios y hacerle reverencia a este texto. A mí me cae muy duro, no sé a ti. Elena White escribió, no todos los que profesan observar el sábado serán sellados. ¿Cuántos adventistas somos en el mundo, hermanos? Yo no sé, yo no tengo ese dato. Mientras meditaba en esto, también pensaba, qué horror hacerse adherente a la iglesia, ¿no? Miembro de ella, llevo mis diezmos, voy los sábados, participo del rito, hago obra misionera. Yo desde acá, hermano, predico, hablo a la red, atiendo invitaciones, yo. Y tú, hermanos, y nos complace estar con los hermanos y servirnos el almuerzo vegetariano, otros por fortuna en el campo, y en fin, sin mandar los hijos a la escuela, no hay receptores de televisión en casa. Tratamos de hacer un uso juicioso de las redes y de esos avances de la tecnología. Nos encanta la Biblia de alguna manera y creemos estar cultivando
todos estos valores espirituales hasta alcanzar esos ideales de Dios. Y pasar el tiempo en todo esto, gastar mi dinerito para tomar el medio de transporte que me lleva a la iglesia el sábado, dejar la familia, tal vez, yo no sé, hermano, yo no sé. Todo lo que como un abanico de posibilidades y un amplísimo espectro se puede abrir en esta hora de lo que representa cada uno de nosotros, este sistema de religiosidad en el cual nos encontramos y de pertenecer a una iglesia. Y pasan 20, 30, 40 años y de repente llegar a la conclusión que nos faltó tiempo y que fuimos pasados por alto y que todo ese esfuerzo, esa dedicación, hasta con buena intención de corazón se hizo, no alcanzar para recibir el sello. Yo no quiero presentar a Dios como injusto, hermano. No quiero que tú veas que en el Señor hay injusticia ni arbitrariedades. Yo no quiero dejar esa idea del Padre Celestial. Pero lo único que sé es lo que dice la Biblia. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Nuestras mejores motivaciones de pronto podrían ser el camino empedrado que nos está conduciendo al infierno. Yo no lo sé. Tengo que revisarme. Tengo que, cual Joel 2, aceptar la invitación de gemir y clamar entre el pórtico y el altar y decirle, oh Señor, perdona, perdona. Muéstranos, abre los ojos, convocar ayuno y asamblea, hermanos, en Sión. Y mirar adentro, mirar muy en lo profundo, si hay silencio en el corazón y se ha quedado verdaderamente libre. Hace poco fui el receptor de un video muy interesante de la vida de Facundo Cabral. Decía allí en pocas líneas, realmente muy conciso, fue abandonado cuando era niño en gestación, bebé en gestación por su padre, su madre con 7 hijos quedaron en la calle debido a esa condición de pobreza y de inopia. 4 de ellos murieron, quedaron 3, quedó él. Cantaba por el mundo acerca del perdón y del amor. Su madre conservaba un retrato en la cabecera allí de su cama de él, y tal vez diciendo, este es el hombre a quien amé, a quien amo y a quien amaré, siendo que les había tratado de esa manera tan afrentosa y tan criminal, y se fue y los dejó. Pasaron muchas dificultades, y tanto le habló la mamá de él, y tanto vio ese retrato, hasta que un día en un escenario público, hermanos, terminó su concierto, y ahí se encontró con su progenitor y pudo reconocerlo. Sabía quién era. Las emociones ardían por dentro, todo el daño que le había ocasionado, pero no dejaba de pensar en 2 cosas. Una, el mensaje que siempre pregonaba de paz, de amor y de perdón tal vez. 2, las frases de su madre, si llegas a encontrarlo, no le tomes en cuenta esto, este es el hombre a que yo siempre he amado. Perdónalo. Y después de ese conflicto de emociones, de sentimientos encontrados, se fundieron y se sumieron en un abrazo. Y dice Cabral, allí perdoné, lo acompañé, murió luego, pero allí en ese momento quedé libre para siempre. Una experiencia de esas necesitamos para recibir el sello de Dios. Dios no es injusto ni arbitrario, pero si las condiciones no son planteadas en este tiempo de gracia que Él nos ofrece, quedaremos al margen del colectivo. Seremos simplemente la iglesia militante, pero no triunfante, con Jesús al otro lado de la puerta, como utiliza la figura la Odisea, pero no sobre el monte de Sión, con el nombre del Cordero y del Padre escrito en la frente. Tremenda cosa, después de años de adventista, tener que llegar a esa conclusión. Pero aquí está diciendo Elena White, no todos los que profesan observar el sábado serán sellados.
¿Qué debemos hacer, hermano? ¿Qué debemos hacer? Terminar un tema en esta condición no es lo mejor. Voy a proponerle lo siguiente, hermanos. Avancemos para el día de mañana. Press pound to make another call. Adelante, pastor. Sí, hermanos, entonces déjenme como recapitular la idea, ¿no?, de lo que les estoy proponiendo. Entonces, como la señora White dice que no todos los que profesan observar el sábado serán sellados, me he permitido, pues, hacer algunas argumentaciones para tratar de demostrar de que Dios no es arbitrario ni injusto en este sentido. Simplemente que si las condiciones no están presentadas, no hay cumplimiento de la promesa. Las fatuas dejaron escapar el tiempo de oportunidad, el tiempo de gracia, y en tiempo de emergencia salió a relucir todo lo que había en su carácter, su destitución. Y si nosotros no hemos aprendido a tener el alma en silencio, si nosotros no hemos aprendido que conoceréis la verdad y la verdad os libertará, y si somos todavía hombres y mujeres, entes pensantes, pero caprichosamente manejados por nuestras emociones, sentimientos y nuestro pasado, y no hemos podido perdonar, como lo hizo Facundo Cabral con su progenitor, no será una arbitrariedad de parte de Dios el negarnos a nosotros esta posibilidad. Seríamos nosotros quienes nos la estamos negando y marginándonos de la misma. Recuerden, apreciados míos, que cuando todo esto concluya, todos, a una voz, diremos, todos, tanto redimidos como no, justos y verdaderos son tus caminos. Todos reconocerán que no hubo injusticia en Dios, que no hubo arbitrariedad en el Padre Celestial, que no hubo preferencias ni exclusivismo en su corazón, solamente un amor alterocéntrico que se abrió para darle amplia cabida y acogimiento a todos sus hijos, pero ellos no quisieron. ¿Qué será lo que Elena White quiere decir cuando dice, ¿por qué presenta ella esto? No todos los que profesan observar el sábado serán sellados. Entonces, mis hermanos, y los argumentos del primer día, el don y sus efectos, la iglesia apostólica que nos habló de esa experiencia de la iglesia de los apóstoles, ¿no? Y luego los que sean sellados, según lo vimos en la parte número 1 de este tema del sellamiento, y hoy los que no reciban el sello, creo que es necesario que busquemos en el libro Joyas de los Testimonios qué es lo que respalda esta declaración tan pesimista de Elena White. Les voy a invitar entonces para que terminemos, y también los invito para que en el día de mañana consideremos entonces algunos puntos de este capítulo. Pero quiero terminar con esta declaración bíblica. Brota de las entrañas del Señor, brota de su corazón amante. Está implorando Dios, está implorando a su pueblo, está hablando a su iglesia hoy, está hablándole a un servidor. No soy yo, hermanos, es el Señor, es Él. El texto implora, el corazón del Padre habla, clama y suplica por nosotros porque ve que el tiempo se avecina. Y nos invita en esta mañana. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Nunca vi tan claro que 3:20 de Apocalipsis era la solución a nuestra destitución de tibieza, la Odisea. Nunca consideré que ese mensaje y esa invitación
era presentada hacia adentro y no tanto hacia afuera. Es al colectivo, es a la iglesia militante, es al profeso pueblo, aunque tenga también visos de tener carácter evangelístico y de ser para los que no conocen. Es para ti y para mí, que nos hemos adormecido y hemos sido arrullados en una seguridad fatal. Jesús está ahí a la puerta. No importa quién seas, no importa quién sea yo, pero nos dice con amor, si alguno oye mi voz. Miren que no es un llamado a la masa, es un llamado individual. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, el yo soy, destronará el yo nuestro que dice yo soy rico. Lo destronará, hermano, lo mortificará, lo destituirá de allí. Hermanos, y se sentará él, establecerá una formidable relación y nos dará su sentir, su mente, su actitud, su espíritu, el vestido de bodas, en un tiempo cuando ya los juicios de Dios caen sobre la tierra. Y tú y yo vamos a perder esta salvación. Corramos presuroso, accionemos el picaporte y digámosle, Señor, entra, mora en mi corazón, haz morada en mí, Señor. Oh Señor, habita en mí, habita en mi hogar. Dios te guarde, hermano. Dios nos guarde. Oremos. Apreciado y bondadoso Señor que estás en el cielo, tú te has convertido en la razón de ser de nuestra vida, Señor. A pesar de lo que somos y a pesar de nuestra naturaleza, tú eres para nosotros. Pero sabemos que mucho falta esta condición para alcanzar ese estado de semejanza en carácter a Cristo. Y es lo único que anhelamos y te lo suplicamos hoy. Llena nuestros vacíos, borra nuestras rebeliones y pecados, elimina nuestras manchas, llena, Señor, todo para que termine esta destitución y sácanos de este sueño de fatuidad, de insensatez y de vacío espiritual y mora en nuestro corazón. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Adelante, pastor. Muy bien, hermanita Virginia. Pues ella no tiene en este momento la posibilidad de leer. Es una persona que en este sentido podríamos decir con respeto es iletrada, ¿no? Pero yo le quisiera decir a la hermana Virginia que haga uso de los recursos tecnológicos que nos permiten tener, por ejemplo, algunas versiones de la Biblia hablada. Entonces allí podría con solo pues oprimir o con solo manipular el celular o el dispositivo tecnológico que tenga, podrá entonces escuchar la Biblia y escoger el libro, el capítulo que ella desee. Yo he visto también en el caso de otras personas que no pueden leer, no tanto porque no sepan leer, sino más bien porque ya problemas de índole visual, sus ojos no le dan, no hay salud óptica, mejor dicho. Entonces generalmente se valen de uno de los miembros de la familia para hacer el culto con ellos y permitirse así escuchar de labios de otros lo que la Biblia dice, ¿no? Lo que la Biblia presenta. Eso podría ser otra oportunidad. Y si no hay miembros de la familia que le acompañen en esta experiencia, pues sería muy interesante hacerle un llamadito a los hermanos que viven cerca a ella para que pues se den de pronto el privilegio de pasar frecuentemente por la casa de la hermana y tomar unos momentos de meditación, de oración y de lectura de la palabra de Dios. Pero yo creo, hermana querida, que tiene varios recursos a su alcance para poder suplir entonces esta deficiencia que hay al no saber leer, ¿no? De la hermana Reina,
nos habló, nos preguntó algo acerca de la actividad. Hermana, la actividad solamente no alcanza. La salvación no es por obras. La salvación nunca va más allá de la pura gracia. La salvación es por fe, es pura gracia de Dios. Si nosotros tuviésemos eso claro y no hubiese matizado en nuestro corazón esa herencia religiosa que todavía se nos impone a pesar de ser adventistas de vieja data tal vez, y es lo que nos legó el catolicismo, estos países católicos, ¿no? Una herencia completamente religiosa donde nosotros hemos creído que hay que hacer y hacer y hacer para poder entonces ganar el mérito, o tener un mérito, ganar la aprobación de Dios y hasta la salvación. Hay que tener mucho, pero mucho cuidado con eso. El Congreso de 1888 en Minneapolis vio un sector de la iglesia que no recibió el mensaje de la justificación por la fe que llevaron Waggoner y Jones. Rechazaron el Espíritu Santo y eso es muy peligroso. Y Elena White dijo que ella temía que en estos tiempos volviese a suceder lo mismo. Entonces la salvación y el favor de Dios no se consiguen con actividad, no es siendo supernumerarios. Recuerden que los obreros de la hora undécima recibieron el mismo salario que los que habían trabajado todo el día, porque esto es pura gracia y Dios le concede al hombre no lo que él merece, sino lo que él necesita. Entonces el don de la salvación, entendido desde este punto de vista, podría ser disfrutado desde ahora, y nosotros, hermana Reina, podríamos en este momento disfrutar de una promesa. Por ejemplo, aparece en Romanos 5:1, justificado, o sea, perdonado, pues por la fe tenéis paz para con Dios. La persona que descansa en eso tiene paz. Dios me perdonó, mi pasado no existe, digamos, como una carga que me está aplastando y se impone sobre mi vida. Ya lo dejé a los pies de la cruz, ya Jesús se encargó de eso. Yo me arrepentí por gracia y por dirección del Espíritu y ahora tengo paz. Elifaz le dijo a Job, reconcíliate con él, amístate con él, vuelve en amistad con él y tendrás paz y por ello te vendrá bien. Entonces deberíamos comenzar este día con una nueva proyección. La salvación ha sido un regalo de Dios para nosotros. Esto nos dará una seguridad y una paz tremenda y una fuerza para no quedarnos en una onda estacionaria de conformismo espiritual y religioso, sino proyectarnos a la excelencia para poder entonces corresponder a tanto amor, ¿no? Muy bien, número 3, de la hermana Elsa de Pensilvania. Entonces ella consultaba diciendo que en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados. Pero no olvide una cosa, hermana Elsa, esto es verdad. Ese es el toque final, ¿no? Cuando lo corruptible se ha vestido de incorrupción y cuando lo mortal se ha vestido de inmortalidad. No podemos negar esa promesa, no podemos negar toda la esencia que tiene el texto, pero no se le olvide que no está hablando del carácter, no es el carácter el que va a ser transformado en un abrir y cerrar de un ojo, no, porque entonces sería decirle a Dios que nos tiene que trasladar con todas nuestras bajezas, con todas nuestras imperfecciones, con todos nuestros desórdenes y extravíos morales. El carácter hay que desarrollarlo, la vida se nos da para desarrollar el carácter, y una vez desarrollado ese carácter, conforme a la voluntad de Dios y a la imagen de Él, entonces nosotros no solamente el sello de Dios de pertenencia, recuerden que el sello es de pertenencia, denota que nos identificamos con alguien, tenemos el sentir, por eso el apóstol Pablo dijo, tenemos la mente de Cristo, haya pues en vosotros el mismo sentir, todo eso se refiere al carácter, al fondo del alma. Una vez en esa situación delante del Señor, ahora sí, lo corruptible, porque la naturaleza la llevaremos hasta el fin. Esa lucha frontal para que no se imponga nuestra naturaleza caída, nos acompañará hasta ese momento. La imperfección humana, hermana, o sea, lo que es el legado del pecado, ¿no? Entonces, eso será lo que será por fin entonces transformado en ese toque. Lo corruptible ahora se vestirá de incorrupción y lo mortal se vestirá
se vestirá de inmortalidad, pero el carácter lo llevaremos por siempre a la eternidad. De la hermana Noemí, me pareció muy interesante señalar frente a la apreciación de ella que debemos recordar una cosa. Creo, hermanos, que en este punto Mahatma Gandhi se dejaba deslumbrar por las apreciaciones del maestro Galileo. Lo admiraba mucho, profundamente a Gandhi, eso de la regla de oro. Tengamos en cuenta, la hermana dijo que los maduros deberían tener paciencia con los inmaduros, ¿no? Y que pues realmente así como habían tenido paciencia con ella tanto tiempo, y es verdad, todos fuimos objeto de la paciencia de otros hermanos que con su madurez y con una visión un poco más futurista y más centrada en las posibilidades del Evangelio, pues nos acompañaron a nosotros y eso ha permitido que lleguemos hasta esta instancia. Pero yo diría la apreciación que ella hizo muy interesante, que la regla de oro, hermano, nos dejemos deslumbrar de la regla de oro como Gandhi se dejó deslumbrar por ella. La regla de oro dice que lo que nosotros queramos que se haga con nosotros, así mismo debemos hacer con los demás. Esa es la ley y los profetas. Y ella también presentó lo del arrepentimiento. Hermana, no olvide que un arrepentimiento genuino deja consecuencias, trae frutos. El árbol se conoce por sus frutos y el arrepentimiento debe dar evidencia a través de los frutos. Un ejemplo, un cónyuge que infortunadamente cayó en un acto de infidelidad, pero es recibido por el otro, es aceptado, es amado y recibe la condición: no lo vuelvas a hacer. Tendrá que dar realmente manifestaciones claras de que se ha arrepentido. De lo contrario, ese pedido o esa manifestación de perdón que hizo y ese pedido de conmiseración que él ruega que se le haga, no tendría ninguna validez. Lo mismo es con el Señor y eso mismo es en nuestra relación unos con otros, ¿no? Repito, el arrepentimiento debe dar fruto. Si restituye la prenda, si devuelve lo que se ha robado, pues realmente el pecador está dando evidencias de que ha pasado de muerte a vida. Finalmente, la hermana Reina pues dijo que era bueno que no nos desalentáramos. Y vuelvo a decirle a la hermana lo que ya le expresé: Dios nunca nos dará a nosotros la seguridad de que todo anda bien, nunca. Mire cómo fue a Nicodemo de una vez a la raíz del problema, mire cómo fue a la samaritana y de una vez le dijo, y a todos con quienes tuvo la oportunidad el Señor, a nadie le dijo que todo andaba bien, mucho menos a la iglesia, a la séptima iglesia, que es la iglesia militante o no triunfante, que él sabe que está en una pobrísima condición, en una destitución espiritual y en un vacío, cuando dice yo soy rico, estoy enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad, y el testigo fiel está al otro lado de la puerta. Entonces Dios sigue amando a esos profesos, a esa iglesia que milita, pero es tanto el amor y el poder de Dios que realmente se ofrece para sacar al adorador de esa precaria condición. Entonces la idea de estos temas no es sumirnos en el desaliento, sino que nos dejen a nosotros un gran reto y un desafío que nos haga ir el sueño y buscar al Señor, hermana, en esos momentos cuando realmente Él se ofrece con todo, esos momentos de la madrugada cuando el cielo pareciera que nos es más cercano. Así que ánimo y adelante, ¿no? El apóstol Pablo, recordemos eso, no pretendió haberlo conseguido ya, pero prosiguió hacia el blanco. De la misma manera puede ser en nosotros. Así que estas han sido básicamente todas las preguntas e inquietudes que han sido formuladas, y sin el ánimo de pretender tener la razón y ser exhaustivo, sencilla y humildemente comparto estas apreciaciones con los hermanos, pero mi deseo y sentir de todo corazón es para que busquemos a Dios mientras puede ser hallado. Pongamos los ojos con una visión detenida, no casual, en Jesús, el autor y consumador de la fe, y corramos con fe, con esperanza, con certeza y con paciencia la carrera que tenemos por delante. Yo nunca pienso que me voy a perder, hermano, a pesar de que vea cosas que afloran y me duelen, pero se las llevo a Dios y sigo al blanco,
y trato de encaminarme. Y lo único que pienso es la excelencia, la perfección, la piedad, ver el rostro de Dios. Ánimo y adelante, hermanos. Un abrazo para todos. Dios les guarde y nos encontramos en la próxima.